En esta presentación vamos a hablar sobre algunas estrategias de manejo para suelos con degradación química. Específicamente en esta primera parte vamos a hablar de los problemas de acidez. Entre las estrategias para el manejo de suelos ácidos tenemos la siembra de cultivos tolerantes a esas condiciones, la aplicación de enmiendas calcáreas, que es lo que comúnmente llamamos encalado, la incorporación de materia orgánica al suelo y el aumento de las bases intercambiables vía fertilización, ya que muchas de estos suelos con problemas de acidez tienen bajo contenido de bases intercambiables. Específicamente vamos a desarrollar lo que es la aplicación de enmiendas calcáreas o encalado. El encalado consiste en la aplicación de enmiendas calcáreas hasta elevar el pH del suelo a un intervalo en el cual la mayoría de los elementos tóxicos, como por ejemplo el aluminio intercambiable, sean insolubles ya que precipitaron, y los elementos nutritivos se encuentran en sus formas disponibles. Entonces, con la aplicación del encalado se eleva el pH del suelo hasta un nivel óptimo, se neutraliza el aluminio intercambiable y se mantiene un buen nivel de calcio y magnesio como nutrientes. Entre los materiales más empleados para el encalado de los suelos tenemos los carbonatos de calcio y de magnesio. El calcio y el magnesio son nutrientes que son requeridos por las plantas, y estos materiales de encalado los aportan en cantidades importantes. Además, los carbonatos de calcio y magnesio son compuestos abundantes en la naturaleza, son productos relativamente fáciles de manejar y de aplicar. Fíjense en esta foto cómo se está haciendo una aplicación de un material de encalado. Y además la hidrólisis de estos carbonatos produce ácido carbónico, que es un compuesto inestable que se descompone en CO2 y agua, que contribuye a elevar el pH del suelo y a precipitar el aluminio intercambiable. Entre las ventajas del encalado tenemos la posibilidad de uso de un germoplasma de mayor potencial de rendimiento. Además tenemos un aporte de fuentes relativamente baratas de calcio y magnesio como nutrimentos, una mayor eficiencia del uso de los fertilizantes en general debido a las mejores condiciones de pH, y un aumento de la biomasa microbiana y de la actividad biológica de los suelos al mejorar las condiciones de pH también. Pero tenemos como desventaja el costo adicional por la enmienda calcárea. Además podemos tener un problema de exceso de encalado, que es lo que se llama sobreencalado, que puede inducir a la deficiencia principalmente de microelementos. Y también tendríamos un uso menos eficiente de fertilizantes de baja solubilidad, que son muy utilizados en suelos ácidos, como son las rocas fosfóricas. Entre algunos materiales de encalado tenemos, por ejemplo, el óxido de calcio, que es lo que se conoce como cal viva, y se produce por el calentamiento de la calcita o carbonato de calcio, lo que genera óxido de calcio y CO2. El valor neutralizante de este óxido de calcio es mayor que el del carbonato de calcio, y está alrededor de 179%. También tenemos el hidróxido de calcio, que se conoce también como cal hidratada, que se obtiene por la hidratación del óxido de calcio. El valor neutralizante del hidróxido de calcio es de 136%. Es importante tomar en cuenta que estos valores de valor neutralizante toman como base que el carbonato de calcio tiene 100% de poder de neutralización. Es decir, que tanto el óxido de calcio como el hidróxido de calcio tienen un mayor poder neutralizante que el carbonato de calcio. También tenemos el carbonato de calcio y magnesio, que son productos que se obtienen de las rocas calizas, que se traen de las diferentes canteras. En el caso del carbonato de calcio, se denomina calcita, y en el caso del carbonato doble de calcio y magnesio se denomina dolomita, o también se le llama caliza dolomítica.
En el caso, ya les comenté que el carbonato de calcio tiene, cuando está químicamente puro, tiene un valor neutralizante de 100%, y el carbonato doble de calcio y magnesio tiene un poder neutralizante de 109%. Ahora, ¿qué pasa con la cal cuando se agrega al suelo? La reacción general de encalado se puede apreciar en el siguiente diagrama, donde tenemos acá a mano izquierda un coloide donde todas sus cargas negativas están saturadas con iones ácidos como aluminio e hidrógeno. Cuando a ese suelo se le agrega cal, carbonato de calcio, y en presencia de agua, entonces se sustituyen estos iones ácidos de la capacidad de intercambio mayoritariamente por calcio, y tenemos como resultado CO2, agua, y el aluminio precipita como hidróxido de aluminio. Pero esta reacción en el suelo no se produce de forma instantánea, es una reacción lenta que se produce en varias fases, específicamente en 5 fases o 5 etapas. La primera etapa es la disociación del carbonato de calcio en carbonato y calcio. Pero esta reacción es muy lenta debido a la baja solubilidad del carbonato de calcio. Entonces, si en el suelo existe CO2 y existe agua, es decir, que el suelo esté húmedo, se produce ácido carbónico que puede reaccionar con el carbonato de calcio. Fíjense acá en estas reacciones, CO2 y agua produce ácido carbónico, y este ácido carbónico ataca al carbonato de calcio produciendo bicarbonato de calcio, que es más soluble. Este bicarbonato de calcio se disocia en bicarbonato y calcio. Estos iones carbonato y bicarbonato liberados en las reacciones que vimos previamente pueden sufrir hidrólisis, generando iones OH que posteriormente neutralizarán los iones hidrógeno producto del aluminio, de la hidrólisis del aluminio y de los radicales carboxilos de la materia orgánica. Y en esta última fase vemos cómo los iones ácidos, aluminio e hidrógeno, son desplazados de la capacidad de intercambio catiónico, sustituidos por calcio, y se produce la precipitación del hidróxido de aluminio. Existen diferentes criterios utilizados para estimar las necesidades de cal de los suelos ácidos. El primero que vamos a ver en esta presentación es el desarrollado por Campra en 1990, que consiste en calcular la cantidad de cal a aplicar al suelo basado en el aluminio o la acidez intercambiable que presenta la capa arable del suelo. Este método se fundamenta en que no es necesario elevar el pH del suelo hasta la neutralidad, sino que basta con eliminar el aluminio intercambiable, que es el principal factor que limita el crecimiento de las plantas en suelos ácidos. Se considera que valores entre 0,3 y 0,5 centimoles de aluminio intercambiable representan problemas de acidez, pues a esos niveles es posible que existan más de 2 miligramos por litro de aluminio en la solución del suelo, que es directamente tóxico para las plantas. Las dosis de cal se calculan entonces multiplicando la cantidad de aluminio intercambiable en centimol por un factor que puede variar entre 1 y 3, y así obtenemos la cantidad de calcio que se debe aplicar para neutralizar ese aluminio, la cual la podemos aplicar en forma de cal agrícola o cal dolomítica. Entonces los centimoles de calcio a aplicar los calculamos multiplicando un factor por los centimoles de aluminio intercambiable. Ese factor va a ser 1 para el caso de cultivos tolerantes a la acidez, 1,5 para cultivos medianamente tolerantes, 2 para cultivos susceptibles y 3 en el caso de suelos orgánicos. Otro criterio para el cálculo de la dosis de cal se refiere a las tablas de doble entrada, desarrollados por López y colaboradores entre 1985 y 1990. En Venezuela se han conducido un número importante de investigaciones a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
con el objeto de seleccionar metodologías que permitan determinar los requerimientos de cal de los suelos ácidos. En estos trabajos se consideró la variabilidad en el país de propiedades que inciden sobre los requerimientos de cal, como pH, textura y contenido de calcio, los cuales a su vez están correlacionados con los contenidos de aluminio intercambiable del suelo, tomando en cuenta que este parámetro no se determina a nivel de rutina en los laboratorios. Con base a estas investigaciones se desarrollaron una serie de instructivos de recomendación de cal para cultivos anuales, para pastos y se adaptó para frutales arbóreos. Con la dosis recomendada en los instructivos se pretende llevar el pH del suelo hasta 5,5 porque se sabe que por encima de 5,5 disminuyen los valores de aluminio intercambiable o llegan a valores no tóxicos. Aquí tenemos un ejemplo del instructivo general de recomendaciones de encalado. Este es el que usamos para cultivos anuales. Fíjense que en la parte superior tenemos el pH del suelo, tres niveles, menor de 4,5, de 4,5 a 5 y de 5,1 a 5,4, porque cuando el suelo tiene más de 5,5 ya no debe haber problemas de aluminio intercambiable. Y por este eje tenemos las texturas gruesa, media y fina. En el caso de texturas medias y finas consideramos también los niveles de calcio como bajo, medio o alto. Entonces fíjense que si tenemos un suelo que tiene un pH en el rango de 4,5 a 5, supongamos que tiene 5, y tiene una textura media, entonces entramos en la tabla y la cantidad de carbonato de calcio por hectárea es de 500 kilogramos. En el caso de cultivos frutales se usa la misma tabla, pero se ajusta al área efectiva, porque fíjense que realmente el área efectiva del árbol es el área de proyección de la copa. Entonces en este caso se calcula por esta fórmula el área efectiva que va a tener cada planta, y eso hace, de la tabla anterior hacemos un ajuste de la cantidad de carbonato de calcio que vamos a aplicar. En este caso la aplicación sería por plantas. En el caso del hijo instructivo aparecen dependiendo de la edad de la planta, ya aparecen el radio de la copa y cuál sería su área efectiva calculada con la fórmula que vimos previamente. Para pastos cultivados, la tabla es similar, tiene por este lado la clase textural, por la parte superior tenemos los niveles de pH del suelo y los contenidos de calcio. En este caso, para pH menores de 4,5, bajo y medio. Para el caso de pH de 4,5 a 5, bajo y medio. Y en el caso, fíjense que acá sí tenemos pH hasta 5,6. Solamente vamos a aplicar cuando el nivel de calcio es bajo. Y acá se toma en cuenta también la tolerancia de los cultivos, en este caso de los pastos, a la acidez. En este caso la S son cultivos susceptibles. TB significa que es un cultivo tolerante, pero baja a media exigencia en calcio. Y TA es que es un cultivo tolerante, pero con una alta exigencia en calcio. En el cuerpo de la tabla estarían los valores de carbonato de calcio en kilogramos por hectárea, que debemos aplicar para superar los problemas de acidez. En el instructivo entonces también tenemos los niveles de tolerancia y de exigencia en calcio de algunos de los pastos cultivados más comunes en el país. Es importante también considerar en el caso del encalado lo que llamamos el sobreencalado, que se origina cuando se aplican dosis de cal agrícola mayores a las necesidades que tiene el suelo para neutralizar el aluminio intercambiable o para eliminar la toxicidad con manganeso, ya que esto puede traer consecuencias negativas, como por ejemplo la reducción de rendimientos del cultivo, la disminución de la disponibilidad de algunos nutrientes como fósforo, boro, zinc y manganeso, y también puede traer como consecuencia el deterioro de la estructura del suelo.
Vamos a hacer ahora un par de ejercicios sobre el cálculo de requerimiento de encalado por los métodos de neutralización del aluminio intercambiable y de las tablas de doble entrada. En este primer ejercicio vamos a tener un suelo que tiene un pH de 4,8, una textura franca, que es una textura media, un contenido de calcio de 150 miligramos por kilogramo, que es considerado bajo, un contenido de aluminio intercambiable de 1 milimol de carga por cada 100 gramos de suelo, una capacidad de intercambio catiónico de 2 milimoles de carga por cada 100 gramos de suelo, una profundidad efectiva de 0,20 metros, o sea 20 centímetros, la densidad aparente del suelo es 1,35 megagramos metros cúbicos y vamos a sembrar el cultivo de sorgo, que es un cultivo medianamente tolerante a la acidez. También nos dan aquí el valor neutralizante de la cal, de un 90%. Esto significa que no es una cal 100% carbonato de calcio, sino que tiene solamente 90% de carbonato de calcio. Con el método de la neutralización de aluminio intercambiable, el método de Campradt, el requerimiento de encalado, en este caso en milimoles de carga por cada 100 gramos de suelo, va a ser igual al contenido de aluminio intercambiable por un factor. Este factor sabemos que depende de la tolerancia del cultivo, del tipo de suelo. Y en este caso el factor es 1,5 porque el cultivo es medianamente tolerante a la acidez. En este caso el requerimiento de encalado quedaría igual a 1, que es el contenido de aluminio intercambiable, por 1,5 nos da 1,5 milimoles de carga de carbonato de calcio por cada 100 gramos de suelo. Esa es la cantidad que necesitamos de carbonato de suelo para neutralizar el aluminio intercambiable. Ahora el cálculo se basa en llevar esos milimoles de carga por cada 100 gramos de suelo a kilogramos por hectárea, en este caso de cal. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso de la hectárea, eso ya ustedes lo han hecho. Usamos el área, que es 10.000 metros cuadrados, por la densidad aparente por la profundidad, y nos da que esa hectárea pesa 2.700 megagramos. Necesitamos el peso equivalente del carbonato de calcio, que es 50 miligramos por milimol. Ahora lo que tenemos que hacer es una simple transformación de unidades para llevar los milimoles de carga de carbonato de calcio por cada 100 gramos de suelo a kilogramos por hectárea. Para eso multiplicamos el 1,5 milimol de carbonato de calcio por 50, que es el peso equivalente, para llevar los milimoles a miligramos. Y después lo multiplicamos por 10 a la menos 6 para llevar los miligramos a kilogramos. También debemos dividir eso entre 100 para llevarlo por gramo de suelo. Lo multiplicamos por 10 a la 6 para llevar los gramos a megagramos y por el peso de la hectárea para llevar esos megagramos a hectáreas. Al final nos quedarían en kilogramos por hectárea. Ahora, en este caso nos da 2025 kilogramos de carbonato de calcio por hectárea, pero sabemos que la cal no es pura y que tiene un 90%, entonces multiplicamos por esa fracción 100 entre 90 y nos resulta que debemos aplicar para neutralizar el aluminio intercambiable 2.200 kilogramos por hectárea de esa cal agrícola. Cuando lo hacemos por el método de las tablas de doble entrada, aquí retomamos los valores de pH, textura y calcio de esa cal de 90% de carbonato de calcio, y vemos que si tiene 4,8 entra en el rango de 4,5 a 5. Entramos por allí en la tabla. Después, como tiene una textura media, entramos por acá y resulta que como tiene el calcio bajo, la cantidad que hay que aplicar sería de 1.500 kilogramos por hectárea de carbonato de calcio. Como sabemos que esa cal no es 100% pura, hay que tomar en cuenta el valor neutralizante de la cal. Multiplicamos por el mismo factor anterior y nos resulta 1.660 kilogramos por hectárea. En este caso, los dos métodos no dan iguales. Este método de las tablas de doble entrada da una cantidad inferior a aplicar para neutralizar la acidez de ese suelo. En este ejercicio 2 vamos a hacer el mismo procedimiento, calcular el requerimiento de encalado por los dos métodos. En este caso el suelo tiene un pH de 4,4.
La textura es franco-arcillo-limosa, o sea que es una textura fina. El contenido de calcio también es bajo, de 100 miligramos kilogramos. El aluminio intercambiable en este caso es más alto, 1,8 milimoles por cada 100 gramos de suelo. La capacidad de intercambio catiónico de 18 milimoles por cada 100 gramos de suelo. Una profundidad efectiva de 20 centímetros o 0,20 metros. La densidad aparente 1,25. Y en este caso vamos a sembrar soya, que es un cultivo susceptible a la acidez. Vamos a usar la misma cal agrícola que tiene un 90% de carbonato de calcio. El procedimiento es similar. El requerimiento de encalado es el contenido de aluminio por el factor, que en este caso es 2, por ser un cultivo sensible. Nos da 3,6 milimoles de carbonato de calcio por cada 100 gramos de suelo. Calculando el peso de la hectárea, el mismo peso equivalente, y aplicando la misma fórmula anterior para la transformación de unidades, resulta que el requerimiento de encalado de este suelo para ese cultivo es de 4.500 kilogramos por hectárea de carbonato de calcio, que al multiplicarlo por el factor de neutralización nos da 5.000 kilos por hectárea de cal agrícola. Si hacemos el mismo procedimiento pero con las tablas de doble entrada, fíjense acá, el pH está en el primer nivel, menor de 4,5, es 4,4. La textura es fina y nos resulta que hay que aplicar 4.500 kilos de carbonato de calcio. En este caso, al multiplicarlo por el factor de neutralización de la cal, resulta igual 5.000 kilogramos por hectárea de cal agrícola. En este caso, ambos criterios nos dan el mismo resultado. Fíjense que en estos suelos de textura más fina se asemejan los dos métodos. Esto pudiese deberse a que en suelos de textura fina, la principal fuente de acidez es el aluminio intercambiable. Ahora, ¿cuándo y cómo encalar? La cal se debe aplicar uniformemente sobre la superficie, como se ve acá en esta fotografía, tratando de que haya el mayor contacto posible suelo-cal. Y la idea es que se incorpore luego con un pase de maquinaria, puede ser un pase de rastra. La cal se debe aplicar por lo menos una semana antes de la siembra y fertilización en el caso de suelos arenosos y por lo menos 4 semanas en suelos arcillosos antes de aplicar la fertilización para evitar problemas y para dar tiempo a que se produzcan todas esas reacciones, esas 5 reacciones que vimos al principio de esta presentación. Es importante aplicar la dosis adecuada, no más ni menos. Si aplicamos menos, no estamos neutralizando toda la acidez y va a retomar el valor de pH anterior. Y si aplicamos en exceso, podemos caer en el problema de sobreencalado o aplicación en exceso, que incluso pudiera cambiar la condición del suelo a una condición alcalina, con todos los problemas que vimos de disponibilidad de nutrientes, principalmente micronutrientes, desbalances nutricionales, incluso pudiese haber problemas de afectación de la estructura del suelo. Bueno, gracias por su atención. Espero les sea útil esta presentación.